Lo que habitaba en Aurora 13 no era humano. Durante los últimos meses del crudo invierno de 1943, en lo más profundo del hielo soviético, algo despertó. Una entidad que no siente el frío, que no necesita luz y que jamás olvida. Las tropas que cruzaron esa frontera congelada nunca imaginaron que el verdadero enemigo no portaba uniforme, sino que se arrastraba bajo la superficie esperando ser llamado. Esta historia, clasificada durante décadas y borrada de los registros oficiales, tiene su origen en una transmisión interceptada por los británicos. Provenía de la estación científica Aurora 13, un complejo olvidado al norte de Murmansk, cerrado desde 1912 tras un incidente que nadie volvió a investigar. Pero en enero de 1943, una voz comenzó a repetir la misma súplica una y otra vez, en ruso antiguo, un llamado de socorro imposible de rastrear, imposible de ignorar. El capitán Jonathan Blake, veterano del Blitz y especialista en operaciones de rescate extremo, fue enviado junto a su unidad para verificar la fuente, pero lo que encontraron no tenía explicación. Ecos en pasillos clausurados, símbolos tallados con desesperación y una oscuridad que parecía observar desde las paredes mismas del hielo. Algunos soldados dijeron ver figuras entre las ventiscas. Otros simplemente dejaron de hablar. Lo que ocurrió en Aurora 13 no fue una misión, fue una advertencia. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. Era una criatura antigua, no nacida, sino despertada bajo el hielo, una entidad de forma imposible, sin rostro definido, solo una vibración latente en el ambiente, como si la misma tierra temblara al sentir su presencia. Los pocos registros que hablaban de ella usaban palabras veladas: la voz bajo el hielo, la quietud que consume, el reflejo que responde, cuando nadie ha hablado. Y ahora, tras décadas de silencio absoluto, esa cosa parecía haber llamado otra vez. La operación estaba clasificada bajo el más alto nivel de secreto. Ni siquiera en Londres sabían con precisión lo que buscaban. Pero el capitán Jonathan Blake, con el rostro endurecido por el Blitz y los ojos siempre alertas, como si aún escuchara sirenas aéreas, sabía que no era una simple misión de reconocimiento. Aquello que los aguardaba no pertenecía al mundo que conocían. Su equipo era reducido, pero cada uno llevaba cicatrices invisibles. El teniente Elijah Brooks, estadounidense, operador de radio y veterano de las junglas del Pacífico, caminaba con una mano siempre cerca del gatillo y la mirada perdida. Había sobrevivido a un puesto avanzado, devorado por la selva, y desde entonces escuchaba voces que nadie más captaba. Durante el vuelo hacia Murmansk, dejó de parpadear por más de 20 minutos, aferrado a sus auriculares como si alguien, allá abajo, ya le hablara. Tú lo sabes, doctora francesa Camille Lefebvre parecía frágil, pero tenía manos firmes. En 1940, una explosión alcanzó su hospital de campaña y solo ella salió entre los escombros. Desde entonces, evitaba el contacto visual con los heridos. Ahora, se aferraba a su maletín médico como si fuese una cruz que debía cargar. Franz Adler, ex sargento del ejército alemán, desertor y ahora prisionero colaborador, no hablaba a menos que se le ordenara. Su rostro estaba cubierto por una barba irregular y una expresión que nunca cambiaba, ni siquiera cuando el avión cruzó una turbulencia violenta sobre el Ártico. Se decía que había servido cerca del Mar de Kara, en instalaciones de investigación, que fueron borradas de los mapas antes de terminar su construcción. Y luego estaba Ania Volkova, silenciosa,
con una piel tan pálida como la nieve que sobrevolaban y una expresión que no delataba emoción alguna. Su abuelo, geólogo soviético, había sido parte de la primera expedición a Aurora 13 en 1912. Nunca regresó, pero dejó un diario, uno que Anya nunca mostró a nadie, aunque se sabía que lo llevaba siempre escondido bajo su abrigo. Durante el vuelo, el silencio se convirtió en otro miembro del escuadrón. No era tensión, era algo más espeso. Cada uno de ellos sentía una presencia que les rozaba la espalda, aunque estuvieran solos en sus asientos. No había bromas ni planes para el regreso, solo miradas cruzadas de vez en cuando, miradas que decían sin palabras: esto no es una misión, es una sentencia. Mientras el avión descendía hacia un claro designado a 18 kilómetros de la estación Aurora 13, la radio de Brooks comenzó a crujir. Interferencias, decían, pero entre los chasquidos, una voz comenzó a repetirse: Tai nas slishish sin ledianoi tishini. Una frase en ruso antiguo, apenas traducible: «Nos escuchas, hijo del silencio helado». El mensaje no estaba dirigido a ellos. Era un eco que llevaba demasiado tiempo esperando oídos humanos. Cuando la compuerta del avión se abrió, el frío fue solo un detalle. Lo que verdaderamente los estremeció fue la sensación inmediata de ser tragados por algo más vasto, más denso, como si el propio Ártico los absorbiera sin dejar marca. A lo lejos, cubiertas de hielo y olvidadas por el mundo, las estructuras oxidadas de Aurora 13 comenzaban a emerger entre la niebla, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sabían lo mismo. Algo ya los estaba esperando. La criatura que los llamaba no rugía, no corría, esperaba. Era paciente, invisible y antigua, y ahora, a medida que el avión descendía hacia el corazón congelado del norte soviético, esa presencia parecía extenderse por las nubes, susurrando entre la ventisca con una voz que no necesitaba idioma. El viejo carguero militar temblaba como si fuese de papel. La tormenta ártica, inesperadamente violenta, azotaba el fuselaje con ráfagas que hacían crujir cada remache. El piloto, un noruego silencioso con los ojos inyectados de tensión, murmuraba algo sobre corrientes imposibles, como si el aire mismo los rechazara. Elijah Brooks, con el rostro empapado de sudor frío, apretaba su radio contra el pecho. «No hay señal», murmuró, «solo ruido, como si algo lo cubriera todo». Cuando finalmente divisaron la base Aurora 13, entre la neblina no vieron estructuras ni torres operativas. Lo que surgía del blanco no era arquitectura, era una herida en el hielo. Los techos estaban hundidos, como si el propio cielo los hubiera aplastado. Las torres de vigilancia se inclinaban en ángulos absurdos, congeladas en gestos de agonía. El metal estaba ennegrecido y retorcido, con formas imposibles de explicar, como si hubiese intentado escapar arrastrándose hacia la superficie. El aterrizaje fue un milagro forzado. La nave tocó tierra con violencia, saltando una vez antes de hundirse parcialmente en la nieve. En cuanto las hélices se detuvieron, los instrumentos murieron. Todos. No había respuesta en la radio, ni lectura en las brújulas. El frío, antes solo incómodo, se volvió hostil. Las ráfagas cortaban como cuchillas invisibles, pero más que dolor, traían un sonido, un murmullo grave y constante que el viento parecía arrastrar desde las entrañas de la tierra. Blake, con el rostro endurecido y los labios agrietados por el clima, miró a su escuadrón. Nadie hablaba, nadie preguntaba. Todos sabían que lo peor no era lo que se veía, sino lo que no. El capitán dio la orden: avanzar. Con mochilas cubiertas de escarcha y armas envueltas en trapos, comenzaron a caminar hacia la abertura principal de la base. Un portón doble, oxidado pero abierto de par en par. No había huellas,
No había señales de fuerza o sabotaje, solo una puerta que nunca debió estar abierta, como si alguien o algo los hubiera estado observando desde hacía mucho tiempo, esperando que regresaran. Detrás de ellos, el carguero quedó en silencio, enterrado por la ventisca. Frente a ellos, la oscuridad de Aurora 13 se abría como una boca antigua, sedienta de voces nuevas. La criatura ya no era un rumor entre las ráfagas, ahora respiraba desde las paredes. Al cruzar el umbral de Aurora 13, el escuadrón sintió cómo el aire cambiaba. No era solo más frío, era más pesado, como si cada paso dentro de la estación fuera una transgresión. La escarcha no cubría las superficies, crecía sobre ellas. Se adhería al metal como una piel vieja, pulsando débilmente con una vida que no debería existir. Las luces, aunque nadie lo entendía, seguían funcionando. Parpadeaban en 1900 intervalos irregulares, como si algo las manipulase desde las sombras. Cada destello revelaba rincones que ojalá hubieran permanecido ocultos. Muebles volcados, máscaras de oxígeno congeladas a mitad de uso, pasillos que se torcían en direcciones que no coincidían con los planos, y los paneles eléctricos no zumbaban, latían, como un corazón enfermo al borde del colapso. Camille fue la primera en separarse del grupo. En lo que parecía haber sido una sala médica, encontró una camilla incrustada en hielo. Sobre ella registros dispersos, algunos mecanografiados, otros escritos a mano. Uno de ellos, clavado con una aguja en la pared, llevaba trazos torpes formados con lo que parecía ser tinta oscura congelada. No era tinta, cada letra estaba temblorosamente marcada, como si alguien la hubiera escrito mientras se desvanecía. Decía: no escuches cuando te llamen por tu nombre, no es ella. En otro sector, Elijah se detuvo en seco. La radio que colgaba de su pecho, sin conexión desde hello, aterrizaje, empezó a emitir una frecuencia aguda y persistente. Luego, entre el zumbido, una voz, femenina, suave, que repetía su nombre una y otra vez. Elijah, Elijah. Su rostro palideció. Sus labios temblaron. La apagó, pero la voz siguió, dentro de su cabeza. Mientras tanto, Anya había descendido a un corredor lateral. Lo que encontró allí no eran planos ni registros, sino tallados en la propia pared. Dibujos rudimentarios, hechos con algún tipo de cuchilla o metal oxidado. Símbolos paganos, originarios del norte remoto de Rusia, estrellas deformadas, figuras humanas rodeadas de espirales y ojos sin párpados. En el centro, una silueta alargada y negra que parecía tragarse todo a su alrededor. Anya la tocó. El hielo estaba tibio. Franz, el único que no parecía sorprendido, apenas murmuró algo al ver los símbolos. Cuando era joven, en el frente de Leningrado, escuché rumores de esta estación. Decían que los soviéticos excavaron demasiado profundo, buscando algo que no debía ser desenterrado. Lo llamaban el aliento del hambre. Nadie lo interrumpió. Un espíritu que se desliza entre ventiscas, que se alimenta de los que se pierden, que imita las voces que amamos para atraernos al hielo. Las palabras quedaron suspendidas, como el vaho congelado que salía de sus bocas. El silencio volvió a dominar el ambiente, pero ya no era el silencio del abandono, sino el de algo escondido, conteniendo su aliento, esperando que se adentraran un paso más. Aurora 13 no era solo un lugar olvidado por el tiempo, era una trampa, y ellos ya estaban demasiado dentro como para salir. La criatura ya no se ocultaba. El Wendigo, ese nombre ancestral susurrado por los pueblos del norte como una advertencia más que una leyenda, había despertado. No por accidente, sino por diseño. Algo o alguien lo había llamado de vuelta. Y ahora, entre los muros congelados de Aurora 13, caminaba. La noche en la estación era un abismo.
Ningún sonido externo, ninguna señal del mundo exterior. Solo el eco de sus propios pasos y un frío que no se sentía natural. Y entonces, sin previo aviso, una puerta blindada, aquella que llevaba 3 sellos metálicos oxidados y cadenas congeladas, se abrió sola con un quejido largo y áspero, como si desde el otro lado alguien hubiera empujado con paciencia milenaria. Brooks fue el primero en reaccionar. Su grito despertó al escuadrón entero. Tenía los ojos abiertos de par en par, la piel empapada en sudor helado y las palabras apenas le salían. Lo vi, tenía los huesos por fuera, se arrastraba por el techo como si la gravedad no lo afectara. Su sombra era más grande que su cuerpo. Nadie quería creerlo, pero sus temblores eran reales. Camille intentó calmarlo, posando sus manos sobre su rostro. Pero ella misma no podía dejar de mirar hacia los ductos del techo, como si esperara ver la silueta espectral deslizándose de nuevo. Los pasillos comenzaron a cambiar. En las paredes, antes limpias por la escarcha, ahora aparecían marcas, garras profundas, como si algo hubiera intentado rasgar el acero, y palabras grabadas con furia en ruso antiguo: Onni Kogdan Spit. Él nunca duerme. En una sala común, donde los muebles se mantenían cubiertos por lonas congeladas, alguien había dejado una ofrenda. Sobre una mesa oxidada reposaban trozos de carne seca, todavía caliente, aún humeante en medio del hielo. No había señales de fuego, solo el aroma denso y metálico que impregnaba todo el aire. Blake, con el rostro más pálido que nunca, hojeaba frenéticamente documentos dispersos por una oficina abandonada. La mayoría eran ilegibles, cubiertos por hongos y humedad, hasta que encontró uno con una firma clara: Dmitry Volkov. El nombre le heló la sangre. Era el abuelo de Anya, el mismo hombre que, según los registros, había desaparecido junto con la primera expedición en 1912. Pero lo que lo dejó sin habla no fue el nombre. Fue la fecha junto a la firma. Estaba fechada el día anterior. Anya no respondió cuando Blake le mostró el documento. Solo bajó la mirada como si ya supiera, como si lo hubiera esperado. Sus dedos acariciaban el viejo diario de su abuelo, el que siempre llevaba oculto bajo el abrigo. Él me dijo que vendríamos, que el ciclo se repetiría, que el hambre siempre vuelve cuando uno lo llama por su nombre. Y entonces lo supieron. El Wendigo no era una amenaza nueva, era una presencia antigua, un huésped que había vivido en Aurora 13 mucho antes de que se construyeran sus muros. Un espíritu del frío, un reflejo del hambre humana, un eco que se arrastra entre los huesos de los que lo invocan. Y esa noche, el eco ya no era eco, era real y estaba dentro. En las profundidades de Aurora 13, el aire se vuelve más espeso, más pesado. Es como si el hielo mismo respirara, exhalando memorias atrapadas en las grietas del concreto y del acero oxidado. Cada paso que da el escuadrón retumba con eco doble, como si algo o alguien lo siguiera desde el otro lado de la oscuridad. La criatura no se presentó con rugidos ni golpes. Fue un susurro helado, un crujido en el techo, una sombra al borde del foco de la linterna. Y luego, el ataque. Emergió de una intersección mal iluminada, deformada más allá de cualquier comprensión humana. Medía más de 2 metros, con las extremidades torcidas como ramas rotas, piel grisácea tensada sobre huesos que parecían cortarla desde dentro. Su rostro no tenía expresión, solo una boca desproporcionada, llena de dientes alargados que no deberían caber en un cráneo humano. Era como si el tiempo la hubiera estirado, pudriendo su esencia y dejándola atrapada entre 2 mundos. Franz retrocedió en silencio. No disparó, solo murmuró: Wendigo. Sus palabras flotaron como escarcha. En el frente oriental contaban historias.
de soldados que cruzaban la línea, que atrapados por el invierno y el hambre, devoraban lo prohibido y ya no regresaban igual. Pero esto no busca carne, se alimenta del alma, del miedo, del recuerdo. Camille fue la primera en caer. Una sombra la envolvió sin sonido, como si la hubieran arrancado del mundo en un parpadeo. El grito se quedó en sus labios. Solo quedó el eco de sus botas rozando el suelo al ser arrastrada hacia la oscuridad. El grupo la encontró minutos después, de pie, inmóvil, muda. Sus labios estaban cerrados y sus ojos vacíos, como si ya no miraran el presente, sino algo que nosotros no podemos ver. Elijah se acercó a ella, pero entonces escuchó una carcajada, pequeña, aguda, infantil. Se giró bruscamente. Nada, pero el sonido se repetía, brincando entre los corredores como un juego cruel. «Son los recuerdos», dijo Franz en voz baja. «Eso es lo que viene a buscar, lo que más amas, lo que más temes, te lo roba, te deja el cascarón y lo ocupa». Blake comprendió de inmediato que la situación había cambiado. No era una misión de rescate, era una condena. Dio la orden de replegarse, de regresar a la superficie, de huir antes de perder algo más. Pero al girar, para tomar el camino por el que habían llegado, el pasillo había desaparecido, no colapsado, no cubierto, desaparecido. Solo quedaba una pared lisa, helada y húmeda, como el interior de una tumba. El mapa ya no tenía sentido. La estación, viva de algún modo, había cambiado su forma. El Wendigo ya no cazaba, ahora jugaba, y cada rincón de Aurora 13 era su tablero. Anya descendió sola por un túnel estrecho y resquebrajado, guiada por una intuición que no sabía si era suya o heredada. Al final del corredor halló la sala de control central, un recinto de concreto helado, donde los mandos antiguos aún chispeaban bajo una capa delgada de escarcha. Allí, entre hojas corroídas y libros cubiertos de moho, encontró algo más valioso que cualquier mapa: el diario original de su abuelo, Dmitry Volkov. Sus páginas, descompuestas por el tiempo, narraban una verdad brutal. Aurora 13 jamás fue un refugio. Fue construida como una trampa, una prisión ritual sellada con símbolos samoyedos, antiguas, marcas de contención utilizadas por los pueblos del norte para mantener a raya a los espíritus del hambre. Durante la Primera Guerra Mundial, la estación había albergado experimentos inhumanos, mezclando tecnología primitiva con prácticas ancestrales para enfrentar una amenaza que se manifestaba en el hielo. Pero el sello nunca fue completado, y lo que había quedado atrapado entre sus muros solo aguardaba el momento adecuado para liberarse. Mientras Anya leía, Elijah, en otro nivel de la base, comenzaba a murmurar frases inconexas. Su voz se entrecortaba, como si hablara en sueños. La radio que llevaba, aún sin funcionar, emitía zumbidos agudos. Y entonces, sin entender por qué, sus pasos lo guiaron hasta un generador olvidado, cubierto por telarañas de hielo. Sin saberlo, o tal vez guiado por algo más profundo, lo activó. Las luces titilaron, las paredes temblaron, las puertas selladas con placas oxidadas se abrieron con un estruendo sordo, liberando cámaras que llevaban décadas cerradas. El eco de ese acto se extendió por toda la estación, como un suspiro de alivio exhalado por una entidad que había estado conteniéndose demasiado tiempo. Camille, aún marcada por el vacío tras su desaparición temporal, cayó de rodillas en una sala médica colapsada. Ante sus ojos, el concreto se desvaneció, y lo que vio fue su hospital de campaña, las tiendas de lona, los catres, todo ardía. Pero no eran llamas lo que la consumía, sino una oscuridad líquida, y las personas, dentro, aquellas que supuestamente intentaba salvar, giraban el rostro hacia ella, pero sus caras estaban distorsionadas.
como si alguien las hubiera estirado como cera derretida, dejando solo máscaras torcidas de sufrimiento. No la culpaban, la estaban esperando. Para entonces, el capitán Blake ya no distinguía entre base y criatura. Las paredes se curvaban, los pasillos no llevaban a los mismos sitios y cada puerta abierta parecía revelar no habitaciones, sino recuerdos ajenos. Una cuna vacía, una trinchera congelada, un reloj sin agujas marcando la hora final. Aurora 13 ya no era una estación científica, era un cuerpo, una criatura viva hecha de concreto, hielo y memorias deformadas que alimentaba a los Wendigos con los miedos más profundos de quienes la pisaban, y ahora que el generador rugía nuevamente, la criatura respiraba, más fuerte, más consciente y más hambrienta. Las paredes de Aurora 13 ya no contenían la historia, la reescribían. Cada paso dentro de la base los alejaba de la lógica del tiempo de sí mismos, y en ese colapso de realidad la memoria dejó de ser refugio y se convirtió en traición. Franz Adler, siempre callado, siempre con la mirada clavada en algo que nadie más veía, finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que la estación también escuchara. Confesó que había servido en un programa oculto del Tercer Reich, uno destinado a replicar el fenómeno de Aurora 13. Lo intentaron en los bosques de Prusia Oriental, mezclando rituales robados de culturas antiguas con tecnología pervertida por ambición. Querían crear un arma, pero lo que lograron fue abrir una puerta. Los vi regresar, dijo con los labios agrietados, pero no eran ellos. Tenían sus rostros, sus voces, sus recuerdos, pero algo los miraba desde dentro, algo antiguo y hambriento. Por eso desertó, por eso cayó, pero al pisar Aurora 13, supo que el ciclo había comenzado otra vez. Anya, cada vez más distante, se encerró en una sala donde el hielo cubría muebles como sudarios. En el centro, un espejo cubierto por una sábana negra. Nadie supo por qué decidió destaparlo. Quizás fue el diario de su abuelo. Quizás fue la voz que empezó a llamarla con palabras que solo ella entendía. Al ver su reflejo, no se vio a sí misma. Vio a Dmitri Volkov. Mismo uniforme, misma cicatriz en la mejilla, misma mirada perdida, parpadeó y el reflejo no lo hizo. El Wendigo, comprendió Anya, no solo devora, transmuta, no borra lo que toca, lo reescribe, lo ocupa. Quien cae en Aurora 13 no se pierde, se queda, como parte del mal que crece en sus entrañas, como otra máscara más para usar cuando la siguiente expedición llegue. La descomposición del grupo fue inevitable. Elijah desapareció sin rastro. Solo quedó su radio, colgando del techo, emitiendo risas infantiles que nadie más podía soportar. Camille comenzó a hablar, no en francés, ni en ruso, ni en ningún idioma reconocible. Sus labios repetían sílabas antiguas, quebradas, como canciones, rotas nacidas antes del lenguaje humano, y cada vez que lo hacía, las luces parpadeaban, la temperatura bajaba, y algo se acercaba. Blake, agotado, con las manos congeladas al fusil, comenzó a ver cosas que aún no habían ocurrido. A sus hombres cayendo, gritando, siendo arrastrados por sombras que parecían brotar del propio suelo. Al principio creyó que eran visiones, pero luego, uno por uno, los vio caer tal como lo había imaginado. Aurora 13 no mata, te muestra lo que está por pasar y luego lo cumple. Las memorias que llevaban como peso ahora se volvían contra ellos. No había escapatoria, solo el lento desmoronamiento de la voluntad. Y el Wendigo, en su silencio, observaba, sin moverse, sin hablar, solo esperando a que todos, uno a uno, se convirtieran. Aurora 13 ya no era una estación, era una herida abierta, supurando recuerdos rotos, alimentándose del miedo,
del arrepentimiento, de todo lo que alguna vez fue humano, solo 3 quedaban en pie: el capitán Jonathan Blake, la exploradora Ania Volkova y el desertor Franz Adler, cada uno sostenido apenas por voluntad, por una última chispa de lucidez en medio del abismo. El plan era suicida: sobrecargar el núcleo de energía, provocar una reacción en cadena y sepultar la base bajo toneladas de hielo. No para destruirla, porque ya sabían que eso no podía morir, sino para sellarla de nuevo, como lo intentaron décadas atrás. Blake cargaba los explosivos, Franz revisaba los conductos y Anya guiaba por memoria, aunque algo en su mirada ya había cruzado un umbral invisible. Mientras trabajaban, el aire cambió. No bajó la temperatura, no hubo temblores, solo silencio absoluto. Un vacío tan denso que bloqueaba incluso el sonido de sus propios pasos. Entonces lo vieron. El Wendigo principal no era una criatura solitaria, era una amalgama, un cuerpo imposible, formado por decenas de soldados soviéticos fusionados por el hielo y el tiempo, rostros pegados como máscaras deformadas sobre un torso alargado, bocas abiertas en gritos eternos, brazos extendidos en direcciones que desafiaban la anatomía. Cada rostro gritaba, pero ninguno tenía ojos, como si la criatura hubiese robado no solo sus cuerpos, mas también sus recuerdos, sus emociones, sus finales. Blake se paralizó. Franz cayó de rodillas. Las voces comenzaron a susurrarle en alemán, en ruso, en voz de sus camaradas muertos, voces que lo acusaban, que lo llamaban por su nombre. En un gesto de puro terror, se arrancó los guantes, sacó un pequeño cuchillo de su bota y, entre gritos que nadie escuchó, cerró sus ojos para siempre. Fue Anya quien se interpuso. Gritó el nombre de Blake, lo miró una última vez y corrió hacia la criatura con una bengala encendida. El fuego la envolvió, atrayendo a la amalgama como un imán. No luchó, no huyó, solo lo retuvo, hablándole en el idioma de su abuelo, repitiendo las frases del ritual inacabado. Blake, con el rostro cubierto de hielo y heridas abiertas, activó el detonador. La explosión no fue una llamarada, sino un rugido profundo que rompió el corazón del glaciar. La tierra tembló, el techo cedió, las paredes se cerraron como fauces. Una avalancha de nieve y hielo descendió sobre Aurora 13, enterrándola como si nunca hubiera existido. Horas después, en medio de una tormenta blanca sin dirección ni sonido, una figura solitaria caminaba entre la ventisca. Jonathan Blake, cubierto de escarcha, arrastraba una pierna ensangrentada y el brazo envuelto en vendas improvisadas. No hablaba, no pensaba, solo avanzaba. Tras él, a kilómetros bajo el hielo, los ecos de los gritos seguían resonando. Y entre las grietas, una silueta esperaría el próximo llamado. Lo encontraron semanas después, solo, caminando a través del hielo como una sombra errante. El uniforme hecho jirones, el rostro envejecido por algo más profundo que el frío. Los rescatistas del avión soviético lo subieron en silencio. Sabían que algo no encajaba, que aquel hombre había visto más de lo que debía. Pero nadie hizo preguntas. Blake no hablaba, no comía, no reaccionaba al calor ni al ruido del motor. Solo murmuraba una frase una y otra vez, casi sin mover los labios. Él no duerme, solo espera. Fue llevado a un hospital militar en Leningrado, clasificado, aislado. Nadie supo qué ocurrió con él después. Algunos dicen que lo transfirieron a una unidad psiquiátrica, otros que simplemente desapareció del sistema. Pero todos los informes que mencionaban a Aurora 13 fueron sellados, borrados, como si nunca hubiera existido, como si la estación hubiese sido tragada por el propio Ártico, o por algo mucho más antiguo que la nieve. Ania Volkova no fue registrada entre los pasajeros de la misión. Su nombre
No aparece en ninguna bitácora, informe ni transcripción oficial. Para el Estado Mayor soviético nunca existió. Pero en los márgenes de un cuaderno hallado en un almacén olvidado, alguien escribió con tinta temblorosa: «Volverá a llamarme cuando el hielo se agriete». Desde entonces, las coordenadas de Aurora 13 fueron suprimidas de todos los mapas. La zona fue declarada inhabitable por inestabilidad del terreno, y ningún satélite muestra imágenes claras del lugar. Aún así, algunos exploradores del norte, cazadores, geólogos, contrabandistas, han reportado cosas extrañas, ecos que no deberían existir, tormentas repentinas sin causa meteorológica y una voz femenina, suave y persistente, que se escucha desde debajo del hielo, susurrando nombres que nadie ha dicho en décadas. La criatura, el Wendigo, sigue allí, no encerrado, solo dormido, esperando, porque en el fondo el verdadero infierno de la guerra no estaba en las balas ni en las trincheras. Estaba en lo que los hombres desataron cuando cruzaron los límites del miedo y abrieron puertas que nunca debieron tocar. Y lo más inquietante es que ese mal no necesita avanzar, solo aguardar, silencioso, paciente, inmortal. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, rodeado de voces que no son tuyas? ¿Qué otras historias olvidadas de la guerra merecen ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.